La doctora Rosa Galvez, discúlpeme, nos va a acompañar con, bueno, el título sí estaba correcto, Flebotomo Colecte, Sí, Ciencia Ciudadana para el Control de la Leishmaniasis y los flebotomos. Y la doctora Rosa Galvez Esteban, pues nos acompaña de la Universidad Autónoma de Madrid, España. La doctora Galvez es licenciada y doctora en biología por la Universidad Complutense de Madrid, entomóloga especializada en el estudio de flebotomos. Ella realizó su tesis doctoral en el Centro Nacional de Microbiología, el Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, cuyo tema estuvo orientado a evaluar los factores ligados al cambio global que influyen sobre la leishmaniasis canina y flebotomos en la región de Madrid, mediante el uso de sistemas de información geográfica. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolla su labor investigadora en líneas de acción encaminadas al diseño e implementación de estrategias didácticas encaminadas a la concientización de los estudiantes sobre el impacto en salud pública de las enfermedades parasitarias y vectoriales. En concreto, la leishmaniasis, ella dirige actualmente un proyecto de Pueblo Collect, pionero a nivel mundial del uso de ciencia ciudadana para el mapeo de los flebotomos usando trampas DISH, y su lema es Hazlo tú mismo, construidas por los propios estudiantes con materiales reciclados. Doctora, un honor tenerla como parte de los panelistas de este congreso, de este evento, y pues damos la bienvenida a la doctora Galvez Esteban. Gracias. muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Jorge por la invitación a dar esta charla. Y bueno, como bien ha contado Rosa, ha contado un poco mi especialidad de qué voy a hablar. Voy a hablar de un proyecto que se llama Flebocolet. Primero voy a contestar a una pregunta de qué es Flebocolet y a quién está dirigido, y luego más adelante contaré cómo surgió Flebocolet. ¿Qué es Flebocolet? Flebocolet es un proyecto de ciencia ciudadana y me van a permitir que utilice la página web como presentación. Es un proyecto de ciencia ciudadana dirigido a escolares. En principio estaba pensado para escolares de la Comunidad de Madrid, en España, pero luego tuvo tanto éxito que digamos que se exportó a otras provincias del país. Al principio también estaba dirigido a estudiantes de secundaria, pero empezamos a abrir el foco a estudiantes de los últimos cursos de primaria y de bachillerato, que sería la edad de 16 a 18 años. Es un proyecto STEM, es un proyecto en el que, además de ciencia ciudadana, es STEM porque se unen las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahora vamos a explicar cómo lo hacemos. Cuando vamos a los centros educativos, lo que hacemos es que desarrollamos 3 actividades científicas. Y voy a hablar una en una. Primero empezamos con el juego de mesa Outbreak. El juego de mesa Outbreak se basa en descubrir a través de un juego de mesa. Espero que se comparta bien la pantalla, no he preguntado, pero entiendo que sí, ¿verdad? Sí, todo bien, doctor. Sí, Adelante. Vale, doctora. vale. El juego de mesa Outbreak es un juego en el que los estudiantes tienen que ir, no sé si en México se llama Clue o en España se llama Cluedo. O sea, proviene del original es el Cluedo, que es un juego en el que tienes que descubrir quién es el asesino, ¿no? Ir por diferentes habitaciones. Pues esto sería como una analogía con ese juego, y las habitaciones serían estas estancias que ven aquí, y tendrían que ir introduciéndose, tirando el dado en las diferentes estancias y recopilando información, en este caso sobre artículos científicos. ¿Sobre artículos científicos de qué? Pues del brote de leishmaniosis que ocurrió en la Comunidad de Madrid en el año 2009, que ha sido el mayor brote de leishmaniosis registrado en Europa hasta la fecha. A través de, digamos, ese descubrimiento, los estudiantes comprenden cómo, en este caso, las alteraciones del medio por parte del ser humano puede provocar la aparición de brotes. Nos gusta utilizar un juego en el que se trabaje con algo, una realidad cercana. Digamos que el aprendizaje siempre es más significativo cuando trabajamos con una realidad cercana, y si estamos trabajando con un brote de una enfermedad que ha ocurrido en su barrio o en su comunidad autónoma o en su país, pues digamos que es mucho más enriquecedor.
Esta actividad la hacemos con los profesores de biología y sería la primera actividad en la que arrancamos para que ellos se conciencien primero, que entiendan qué es la leishmaniosis, cómo se transmite y en este caso cómo la alteración del medio, como he dicho, puede provocar brotes de enfermedades. Ya pasamos a la segunda actividad. La primera actividad sería presencial, nosotros nos vamos a los centros educativos y le hacemos el juego con ellos. La segunda actividad es la actividad de las trampas de luz. ¿Qué son las trampas de luz DIY? DIY, do it yourself, hazlo tú mismo, son unas trampas que imitan a las trampas CDC, que no sé si todo el mundo las conoce, pero bueno, las trampas CDC comerciales para capturar mosquitos y flebotomos constan de una luz, un ventilador que absorbe a los mosquitos o flebotomos que les atrae la luz y les captura en una red. Bueno, pues esas trampas comerciales que son muy caras, lo que hicimos fue replicarlas en la Do It Yourself. ¿Por qué las llamamos Do It Yourself? Porque los estudiantes en los centros educativos son capaces de hacerlas. En una sesión de 2 horas vamos a los centros educativos, les damos los materiales, les explicamos cómo y en la clase de tecnología construyen su circuito, un circuito electrónico con una luz que conecta también con el ventilador y lo que hacen es construir también la estructura de la trampa, que como se ve aquí, también se ve mi puntero, entiendo, ¿verdad, Jorge? Sí, vale. Vale, pues en esta estructura está hecha con tetrabricks de leche y de zumo. Entonces, esto que ven aquí es un cordón de zapatos viejos y el ventilador es un ventilador de ordenador desechado. Digamos que trabajamos la economía circular para que construyan sus trampas de luz. ¿Y para qué queremos que construyan sus trampas de luz? Pues obviamente es para alcanzar el objetivo, ¿no?, que queremos, que es la ciencia ciudadana, que es que estos estudiantes luego pongan las trampas en los alrededores de su centro educativo. Entonces, como pueden ver, el juego de mesa Outbreak sería más relacionado con la biología, el taller de trampas más relacionado con la tecnología y digamos que a grosso modo podríamos decir que por eso es una actividad STEM, porque une la ciencia con la tecnología. En cuanto a las trampas, es importante destacar que tenemos un artículo científico que se publicó en el año 2022, donde está el protocolo paso a paso de cómo construir las trampas y cualquier persona las puede construir. Desde el principio quisimos que estas trampas fueran abiertas a la comunidad científica, es decir, no quisimos hacer una patente. Lo que quisimos es compartir este modelo con todo el que quisiera replicarlo. ¿Para qué sirve un modelo de trampa do it yourself? Bueno, pues para, como aquí, ¿no?, para llevarlo a centros escolares, porque es mucho más barato. Digamos que una trampa de luz DIY de Flebocolet puede costar unos 20 euros y una trampa comercial cuesta alrededor de 400 euros. Y en este artículo demostramos, en este artículo demostramos que las capturas que realizaban las trampas de Flebocolet en comparación con las CDC, digamos que eran incluso un poco superiores las Flebocolet a las CDC, aunque sin diferencias significativas. Les dejo aquí, este artículo es open access, o sea que lo puede consultar cualquier persona, os dejo aquí el título. Después de realizar sus trampas, otra cosa que quería destacar es que además de que estas trampas se usan para ciencia ciudadana, ¿no?, y para trabajar con centros escolares, también se pueden utilizar, y de hecho nos contactaron muchos investigadores de países donde hay leishmaniosis endémica y tienen pocos recursos en investigación. O sea, nos contactaron muchos investigadores para poder replicar estas trampas y no tener que invertir tanto dinero en estas trampas comerciales. Entonces, digamos que esta filosofía de compartir el modelo en abierto es bueno para hacer proyectos de ciencia ciudadana y es bueno para compartirlo con investigadores que tienen pocos recursos económicos para hacer sus estudios entomológicos. Después de construir sus trampas, en la segunda sesión lo que hacen es que instalan las trampas en su centro educativo. Lo que hacen es que queremos saber en los alrededores de su centro educativo si hay flebotomos. Entonces ellos ponen sus trampas.
¿Qué es lo que estamos haciendo con estos muestreos, ¿no?, de diferentes centros educativos en diferentes puntos del país? Lo que estamos haciendo es recoger de forma georreferenciada todas esas flebotomos, ¿no?, todas esas localizaciones, para construir un mapa del que luego hablaré, y que nos va a servir en un futuro para realizar vigilancia epidemiológica, ¿no?, para poder controlar futuros brotes de la enfermedad. Cuando los estudiantes ponen las trampas en los alrededores de su centro educativo, lo que hacen es que voy a ponerme en el link para que vean la aplicación de Ciencia Ciudadana que hicimos para móvil. ¿En qué consiste? Bueno, pues el día que ponen la trampa, lo que hacen es que se meten en la trampa, ponen sus características, seleccionan, voy a hacerlo al azar, seleccionan un centro educativo, seleccionan un número de trampa, ponen la fecha recogida. Si por ejemplo la pusieran hoy, pues hoy es 10 de noviembre, pinchan y se obtienen las coordenadas de georreferenciación y suben una foto sobre el entorno donde han puesto la trampa y se envía. Esto se nos envía a una base de datos, y para nosotros, en nuestra base de datos de Flebocolet, esto sería una fila de un muestreo, de una trampa, de una noche. Bueno, pues ellos recogen las trampas al día siguiente y analizan los datos. Cuando hacen las identificaciones con unos tutoriales que nosotros les facilitamos para que sepan diferenciar flebotomos, lo que hacen es que, una vez que saben cuántos flebotomos han caído, bueno, pues vuelven a seleccionar el centro educativo, la misma trampa, la fecha donde pusieron la trampa, y ponen, pues hay 4 flebotomos y 5 mosquitos. A ver, hemos incluido también que nos digan si hay mosquitos, porque como es una trampa que captura ambos tipos de dípteros, no queríamos perder la información. Entonces, nada, nos ponen aquí los comentarios y lo envían. Vale, esto nos llega, digamos que a continuación de esa fila que les he dicho que se creaba con la primera... Con la instalación de la trampa, pues ahí a continuación se pone el número de flebotomos y de mosquitos. Nos envían la muestra rotulada con el número de trampa y la fecha de esa trampa, que se ha puesto esa trampa. Y llegan los flebotomos al laboratorio y nosotros le damos a validar, ¿no? Pues entonces los vemos y vemos, bueno, pues no, pues en vez de 4 eran 3 flebotomos. Pues entonces lo corregimos y le damos a validar. Entonces después, una vez está validado, es cuando entraría en el mapa. Quiero destacar que a día de hoy ya llevamos construidas 420 trampas. Es un proyecto que estuvo financiado en el curso académico 2022-2023, y es donde realmente arrancó de verdad este proyecto, aunque ha seguido vivo y sigue vivo, de hecho, pero digamos que fue en ese año donde arrancó de forma impactante, ¿no?, a nivel de comunidad. Hay otra actividad didáctica que nosotros les proponemos, es que diseñen una infografía para dar a conocer el brote de leishmaniosis que ocurrió en la Comunidad de Madrid, y que aporten consejos y recomendaciones sobre cómo evitar los contagios. Bueno, entonces hicimos ese concurso, hubo 3 ganadores de sus infografías. Bueno, aquí les muestro una pequeña foto. ¿Y cómo se podía participar en el proyecto en ese momento? Aunque ahora se puede seguir haciendo. Digamos que ahora además es más por goteo, y antes era como un proyecto con mucho más empaque porque estaba financiado. Pues se puede participar, digamos, con el recorrido completo, que es el recorrido didáctico, donde se hacen todas las actividades, y el recorrido de Ciencia Ciudadana, que es el recorrido, digamos, para aquellos centros educativos que estaban fuera de la Comunidad de Madrid. Nosotros vivimos en Madrid, entonces nos desplazábamos a los centros educativos de Madrid. Había 12 centros de la Comunidad de Madrid donde nos desplazábamos y hacíamos las actividades, pero había centros de otras provincias autónomas y no teníamos financiación para desplazarlos, entonces lo hacían de forma con asesoramiento. El juego de mesa no lo hacían porque lo teníamos físico nosotros, pero sí que hacían el resto de actividades, que sería poner las trampas, hacer las trampas, etcétera, etcétera, las infografías, todo. En total han participado 1.800 estudiantes de 20 centros educativos diferentes.
Bueno, a lo largo de la web nos gusta poner pues, noticias didácticas, ¿no? Que expliquen, pues es una duda que les surge, ¿no? A todos los niños. ¿Pero esto es un mosquito? ¿No es un mosquito? No, no es un mosquito, son flebotomos. ¿Qué diferencia hay entre un mosquito y un flebotomo? Como van a caer en las trampas ambos, pues ahí hacemos estos apuntes didácticos, ¿no? Para que tengan presente cuál es la diferencia. En este, eh, en esta, en estos recorridos, ¿no? Didáctico de ciencia ciudadana, también quiero destacar, que se me ha pasado antes, que también hemos publicado otro paper, en este caso el 2025, ¿vale? En el 2025, que se llama Thinking Outside the Box, Citizen Science, to Monitor Phlebotomy in Some Phase in Spain. Lo pueden leer, es de Acta Trópica, y ahí explicamos todo el proceso, digamos, de llevar a las aulas este proyecto, por si les interesa consultarlo. Bueno, pues los objetivos del proyecto Flebocollect creo que son muy claros. Por un lado, ponemos mucha énfasis en la parte didáctica, es decir, queremos que los alumnos, los estudiantes, comprendan cuáles son las consecuencias que tiene la alteración de los ecosistemas en la emergencia de enfermedades y que lo conecten, y eso lo conseguimos con el juego de mesa, y que participen en un proyecto de ciencia ciudadana, que se pongan en la piel de entomólogos especializados poniendo sus trampas de luz. Claro, ese es el objetivo científico. El objetivo didáctico es formarles y que ellos adquieran competencia científica participando en este proyecto, pero el objetivo científico es conseguir un mapa de distribución de flebotomos. Bueno, pues este sería el mapa de distribución de flebotomos. Bueno, aquí está España. Tenemos aquí los diferentes, coinciden con los diferentes centros educativos. Había uno en Málaga, otro en Huesca, en Zaragoza. Bueno, pues tenemos aquí también, me parece que era Alicante. En Madrid es donde más hay. Entonces se van desagregando a medida que se hace zoom. Entonces un mapa interactivo donde podemos pinchar. Aquí, por ejemplo, aquí hubo 8 trampas. Aquí, por ejemplo, la trampa 92. ¿Veis? La foto que pusieron de la trampa. Cayeron 2 flebotomos y 0 mosquitos. Bueno, pues esto, por ejemplo, se puede ver el Instituto de Educación Secundaria Sapereaude en este caso, ¿vale? Bueno, he salido de la web. Vale. Bueno, pues como os hemos dicho, el proyecto es STEM, es un proyecto de ciencia, de biología, de tecnología, de ciencia ciudadana, y que ayuda a que aumenten las destrezas científicas los estudiantes. Tenemos redes sociales, newsletters si se quieren suscribir, y aquí está toda la información. Vale. Creo que no me dejo nada de esta parte. Quiero navegar un poco por las pestañas para contarles a partir de los miembros del equipo un poco cómo ha surgido Flebocollect, ¿no? Que es la pregunta que les dije al principio que iba a contestar. ¿Cómo ha surgido Flebocollect? Bueno, Flebocollect surge por un perfil muy concreto que tengo yo, y es que, como me han presentado, soy especialista en flebotomos desde el año 1999, que empecé a trabajar en el Instituto de Salud Carlos III en Madrid, e hice mi tesis sobre flebotomos y sobre leishmaniosis canina, y después, digamos que a la vez que me especializaba en eso, a partir del año 2013 empecé a dar clases en facultades de educación. ¿Qué es lo que ocurrió? Que lo que hice fue mezclar, digamos, mis dos perfiles, ¿no? Mi perfil muy investigador sobre leishmaniosis y flebotomos con mi perfil más educativo, ¿no? Por trabajar en una facultad de educación y tener especialidad en didáctica de las ciencias experimentales en mi plaza de profesora titular que disfruto en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, digamos que este proyecto didáctico surgió por mi especialización. Y lo que quisimos fue hacer un proyecto de ciencia ciudadana que a día de hoy es pionero a nivel mundial, porque no se conoce otro proyecto que trabaje con flebotomos y leishmaniosis a nivel de ciencia ciudadana, y digamos que surge por eso, por una mezcla de perfiles en mi carrera investigadora. Luego me he ido apoyando en mucha gente. Por ejemplo, Ángela Bermejo fue alumna mía en un máster de educación secundaria de biología
hizo su trabajo fin de máster, que fue el juego de mesa que les he presentado antes. También me he apoyado en otros estudiantes, como Marcos López de Felipe. Marcos, él estuvo desde el año 2019 colaborando, porque no les he contado, pero antes de tener esa trampa con nuestros tetrabricks, los cordones de zapatos viejos, el ventilador de ordenador, pues eso fue un proceso de 6 meses de brainstorming, donde estuvimos decidiendo cómo hacer esa trampa do it yourself. Y Marcos, por ejemplo, estuvo participando en todo ese proceso, que se llevó a cabo en un laboratorio ciudadano que hay en Madrid, que se llama Media Lab Prado, donde cada 15 días nos reuníamos para ir construyendo nuestra trampa, y después de 6 meses obtuvimos el prototipo. Marcos, en su trabajo de fin de grado de biología, presentó la eficacia de las trampas de Flevocolet frente a las trampas CDC. Luego está Tarcisio. Tarcisio es un biólogo que vino de la Universidad de Brasil a hacer una estancia en Flevocolet y estuvo trabajando en el momento que teníamos la financiación de Flevocolet, trabajando en los centros educativos. Hizo su tesis doctoral sobre Flevocolet y además, luego les voy a comentar, pero también entre él y yo escribimos un cuento para niños sobre el flebotomo, que más adelante ahora les hablaré cuando me meta en la pestaña de publicaciones. Y luego también ha colaborado con nosotros una compañera de la Universidad Autónoma de Madrid, Ana Isabel Mora. En cuanto a las publicaciones científicas, bueno, aquí en esta página web digamos que hemos centralizado toda nuestra divulgación de la ciencia, nuestra divulgación de Flevocolet hacia el público, tanto científico como al público en general. Bueno, de este artículo ya he hablado antes, Thinking Outside the Box. También he hablado del artículo de Citizen Science, del modelo de trampas de Flevocolet. Hemos publicado también más artículos sobre cómo atrae el color de la luz a las diferentes especies de flebotomos en las trampas Flevocolet. Como el LED es intercambiable, ¿no? Digamos que es un circuito electrónico en el que se pueden poner luces de diferentes colores. Pues lo hemos probado y en diferentes artículos, en este de Tarcisio y en este de Marcos. También, bueno, de casualidad encontramos, poniendo las trampas de Flevocolet el año pasado, que detectamos flebotomos en abril en España, algo que no se había detectado nunca, entonces hicimos una nota corta también. En cuanto a los libros, el cuento del flebotomo del que les he hablado, que ahora les voy a mostrar un poco por encima, es un cuento para niños que ha sido traducido al inglés, al francés, al italiano y al griego. Ahora voy a pasar a mostrarles un poco, aunque sea un poco la portada y algunas páginas. Es un cuento que surge un poco del proyecto, ¿no? Es un proyecto didáctico en el que pensamos que el cuento puede ser un vehículo de transmisión de muchos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos explicando qué son los flebotomos, cuáles son sus requerimientos. Bueno, pues eso. Ahora tampoco voy a bajar más porque es un cuento que tiene bastante más páginas. Ahora mismo nos encontramos en proceso en el que en enero vamos a ir a Uganda, a África, y vamos a llevar el cuento y lo vamos a traducir al suajili, lo vamos a llevar a las diferentes aldeas de África para compartirlo con los niños y las niñas, porque en África Oriental hay una gran cantidad de casos de leishmaniosis visceral y últimamente hay pequeños brotes en esas localidades, y digamos que vamos a trabajar un poco la concienciación a partir de los niños, ¿no? Para que los niños sean vehículos transmisores de esa información a sus personas mayores. También hemos publicado capítulos de libro, como por ejemplo en una editorial de Springer, que se ha publicado hace muy poquito. Aquí hemos contribuido con un capítulo de libro de Flevocolet. Hemos participado en diferentes cursos en diferentes países, en España, por supuesto, hemos ido a Brasil, hemos ido a Cabo Verde, luego hemos conseguido también, voy a empezar otra vez por aquí,
patentes y registro de la propiedad intelectual del cuento del flebotomo, que ya lo tenemos registrado. Y luego, desde el año 2019, empezamos con las primeras comunicaciones a congreso de Flebocolet y digamos que se han ido sucediendo diferentes comunicaciones en diferentes foros. Voy a destacar algunas, como eh, por ejemplo el Congreso de la SOBE, de la Sociedad de Vectores Internacional, que nos invitaron en Honolulu para participar en un simposium de ciencia ciudadana. Bueno, pues por ejemplo, nos hizo especial ilusión a participar en la Sociedad de Vectores. También en un congreso en Holanda sobre educación y STEM, ¿no? Lo que les he hablado de ciencia, tecnología y ingeniería y matemáticas. En Cabo Verde también hemos dado algunas comunicaciones a congreso. Eh, y luego en el último Congreso Internacional de Flebotomos, pues llevamos tanto el cuento educativo del flebotomo que les acabo de mostrar, como la comunicación a Congreso sobre el proyecto de ciencia ciudadana del que luego se publicó el artículo que les he mostrado. Y creo que, sí, la página de actualidad, ya simplemente para que vean que aquí ponemos las últimas noticias, ¿no? Que estamos ¿no? teniendo sobre el proyecto. La última es que pusieron trampas de flebocolet en Uganda y de hecho de forma comunicación personal nos han dicho que capturaban muchos más flebotomos que la CDC y están muy contentos. En Brasil hemos tenido muchos proyectos también, digamos de forma paralela, lo que se hacía en España se hacía en Brasil. Patrocinamos un equipo de fútbol en una liga local con nuestro proyecto. Nos han hecho entrevistas en radio sobre el proyecto. Hemos participado, bueno, es un poco el resumen de los congresos en los que hemos participado. Bueno, estoy yendo de adelante para atrás, entonces se va viendo cuando surgió la aplicación móvil, los congresos a los que íbamos, como, bueno, pues aquí por ejemplo esto es en Brasil, cuando fuimos a Brasil y estuvimos en una semana de curso súper interesante donde compartimos el proyecto en cuanto al juego de mesa, la construcción de trampas y todo la ciencia ciudadana relacionada a los flebotomos. Estas trampas, por ejemplo, se pusieron en Brasil. En Cabo Verde también estuvimos. Este es el Congreso de Honolulu. Y bueno, y aquí ya desde el principio hasta que nace el proyecto, digamos, financiado en el año 2022. Bueno, y creo que ya no se me olvida nada más y espero haberme ajustado el tiempo y no haberme excedido. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Bueno, estamos en muy buen tiempo. La verdad es que nos apoyó bastante con el desfase que traíamos ahí con las fallas técnicas. Aún así nos quedan 10 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levantar la manita aquí en la aplicación. Como siempre, pues siempre es un honor tener gente tan reconocida como usted en los eventos. Preguntan aquí que cómo le hacen para financiar los proyectos, doctora. Muy buena pregunta. Vale, además esa es la pregunta clave. Sí. Los proyectos necesitan dinero porque sin dinero se mueren, básicamente. El proyecto Flebocolet fue financiado en una convocatoria de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Es muy competitiva y tuvimos la suerte de que nos financiaron durante un curso académico. Eso fue el motor de Flebocolet realmente. Y ya, bueno, el hecho de que, claro, estamos en 25, ¿no? Si calculan, llevamos 2 años sin financiación. Pero se mantiene vivo gracias a gente entusiasta que quiere seguir manteniendo vivo el proyecto, gracias a que nos contactan centros educativos, investigadores de otros países. Bueno, pues todo eso es lo que lo está manteniendo en un hilo ¿no? de estar todavía un poquito vivo, pero es verdad que no tenemos la potencia que tuvimos. Ahora mismo
hemos vuelto a solicitar otra vez en la convocatoria de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología para el año 2026, a ver si tenemos suerte y nos financian. Lo que queremos en la siguiente convocatoria del proyecto, si nos lo financiaran, nuestro planteamiento ha sido exportar el proyecto a toda España, pero exportar el proyecto a toda España, pero con una estrategia que llamamos de aprendizaje-servicio. ¿Cómo es esto? Bueno, pues sería irnos a facultades de biología, de farmacia, de veterinaria, de toda la, digamos, de todo el país, formar a los estudiantes de grado de esas titulaciones para que ellos vayan a los institutos, a los centros educativos a impartir el proyecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Multiplicando el proyecto a través de una estrategia de aprendizaje-servicio. ¿Por qué se llama aprendizaje-servicio? Porque los estudiantes de grado aprenden a la vez que hacen un servicio a la comunidad, ¿no? Que sería el implementar esos talleres con los estudiantes de centros educativos. Entonces, bueno, ahí estamos esperando la resolución, a ver si tenemos suerte y podemos exportar Flebocolet a toda España. También tenemos otro proyecto en mente que es exportar Flebocolet a toda Europa, con un proyecto europeo. Estamos, digamos, viendo colaboraciones con los expertos en flebotomos de toda la cuenca mediterránea, que no sé si saben, pero la cuenca mediterránea es endémica a leishmaniosis, ¿no? Todos los países de Italia, Grecia, Francia, todos estos países son endémicos a leishmania, entonces también estamos buscando colaboraciones a nivel europeo. Entonces, bueno, queremos que Flebocolet salte tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Bueno, y también han visto que tenemos colaboraciones con África y bueno, pues estamos intentando mantenerlo vivo y esperemos que lo financien en breve. Gracias, doctora. Esperemos que todo fluya para que así siga. Es un excelente proyecto. Por aquí tenemos otra pregunta. Jenny Lilibet levantó la mano. Por favor, puede hacer su pregunta. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Lilibet Rengifo de la Universidad de Antioquia, de Científicos Comunitarios. Bueno, le quería agradecer, muchísimas gracias por su intervención. Realmente es un trabajo que lo motiva mucho a uno a dar continuidad, pues como en todo lo que nosotros hacemos. Y le quería preguntar cómo es la recepción de la comunidad, de la población, cómo ha sido el trabajo con ellos, el tema de la transferencia de conocimiento, qué tanto la comunidad realmente como que se acerca a ese conocimiento y cómo es la participación de ellos. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, este proyecto desde el principio ha tenido mucho éxito entre profesores y estudiantes. Digamos que también lo abrimos a ciudadanos en general, que no he contado todo lo que hay alrededor del proyecto, pero también lo hemos abierto a ciudadanos en general, aunque como no estaba específicamente diseñado para eso, no hemos tenido más que 100 personas participando aparte de los estudiantes, pero bueno, sí, acogida muy buena. Los profesores tanto de biología como de tecnología les ha gustado mucho el proyecto, los estudiantes han disfrutado mucho con el proyecto. Bueno, de hecho, en el paper, ¿no?, que les he dicho de Thinking Outside the Box, ahí están todos los resultados de cuál es la percepción de los estudiantes sobre el proyecto y qué hemos percibido nosotros que habían aprendido. Bueno, pues ahí se puede ver en detalle un poco en ese artículo todo lo que se ha conseguido con el proyecto, que esa era la idea, ¿no?, conseguir que los estudiantes aprendan, además de concienciarse, ¿no?, sobre este tipo de enfermedades emergentes, que ya están en la puerta de su casa, que no son realidades lejanas, sino que son realidades muy cercanas. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas más aquí para Sí. aprovechar el tiempo. Uh-huh. Una de ellas dice, hola, me parece genial esa iniciativa. Ahora, en cuanto a la clasificación taxonómica, no entendí bien. Solo se mapea entonces donde hay luxomia, porque me parecería que la identificación también puede ayudar en hacer la distribución, porque algunas especies son de importancia médica. Sí, a ver, lo que hacían los estudiantes era distinguir morfológicamente los que eran flebotomos y los que eran mosquitos, ya. Ese era su trabajo, no hacían más. En el momento que llegan al laboratorio, ahí sí que nosotros podemos hacer la identificación taxonómica. Todo el que trabaje con flebotomos sabe que una identificación específica de flebotomos conlleva
una pericia en microscopía, porque tienes que identificar la morfología de las espermatecas en las hembras, tienes que aclarar sus cutículas para poder observarlas por transparencia. Digamos que eso se escapa de las actividades que hacían los estudiantes, eso lo hacíamos nosotros. Y es muy interesante porque, claro, dentro de las especies de flebotomos que hay en España hay dos géneros de flebotomos, Flebotomus y Sergentomia. Flebotomus hay dos especies que son Perniciosus y Ariasi, que son las dos vectoras. Pero Sergentomia no es vectora de Leishmania, es una especie sobre todo herpetófila que pica a reptiles. Entonces tiene menos importancia a nivel de no realizar ese mapa. O sea que es muy interesante eso que comenta esta persona, perdona que no sé cómo se llama. Es muy interesante, digamos, que afinemos más en la especie, pero a día de hoy lo que tenemos es las muestras guardadas y lo que tenemos es un mapa de número de flebotomos. Es un poco para lo que llegaba la financiación que teníamos, pero obviamente la especie es importante porque la especie que es vectora es la que transmite la enfermedad y es la que tiene importancia saber dónde está para evitar nuevos brotes, ¿no? Gracias, doctora. Preguntan aquí que si pueden compartir información sobre cómo crear los juegos de mesa. Y esta sería nuestra última pregunta. Bueno, pues esto daría para una charla entera de media hora Ok. directamente. Sí, pero bueno, a ver, para realizar juegos de mesa, yo creo que lo importa, o sea, hay muchas cosas que tienen que tenerse en cuenta. En este caso, nosotros vimos que el brote de leishmaniosis de la Comunidad de Madrid tenía un potencial increíble para trabajar mediante descubrimiento, reconocer qué es lo que había pasado en ese brote. Entonces nos pareció como de hecho al principio no era un juego de mesa, el trabajo de fin de máster de Ángela primero era como una investigación con diferentes reportes científicos y van descubriendo. Luego, como curiosidad, les diré que llegó la pandemia y Ángela se encerró en su casa y decidió transformar ese trabajo a fin de máster sobre un informe sobre descubrimiento del botulismo de Fuenlabrada en un juego de mesa. Pero lo importante es que haya un gancho didáctico importante para cuando se realiza un juego de mesa y que se vea bien el enfoque educativo, o sea, que se entienda bien que aprenden. Yo creo que eso es lo más importante, diseñar juegos que aprendan y también probarlos mucho, hacer pruebas piloto, probarlos primero con gente cercana o con familiares para ver cómo funcionan las dinámicas y luego ya es cuando se salta a gran escala. Ok, doctora, muchísimas gracias. La verdad es que preguntas muy interesantes. Y bueno, pues esto no se acaba hasta que se acaba, dicen por acá en México. Felicidades por su ponencia y bueno, pues mucho que trabajar y más que estirar el dinero para que fluya el financiamiento y que este proyecto siga creciendo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Rosa. Sí.